Como resto de seres vivos, las plantas necesitan reproducirse para perpetuarse en el medio ambiente. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de animales que están limitados a la reproducción sexual, las plantas tienen dos maneras de reproducirse. La reproducción sexual en las plantas. La reproducción sexual se da a partir del material genético de dos sujetos, es decir, cuando dos gametos se unen, uno masculino y uno femenino. Es la reproducción más habitual entre las plantas y, de hecho, la reproducción de las plantas se da por semillas, es casi siempre de ese tipo. La reproducción asexual de las plantas. La reproducción asexual, en cambio, tiene su origen en un proceso de mitosis celular y se da en lugar a un nuevo individuo exactamente igual a su progenitor. Se da sobre todo en las plantas no vasculares y puede ocurrir por esporas, propágalos o por mano de las personas en forma de multiplicación vegetativa. La reproducción de las plantas con flores. La reproducción de las plantas con flores depende de tres procesos: polinización, fecundación y germinación. La polinización de las flores es el paso necesario del polen entre distintas plantas. Este paso puede darse por acción de agentes como el viento, el agua o por seres vivos polinizadores. La fecundación de las plantas. Cuando un grano de polen cae en el estigma de un pistilo, se forma un cigoto, que no es otra cosa que el embrión de la nueva planta. Es una célula prima que empezará a dividirse y crecer, protegida y alimentada por la propia planta, que le dará una cubierta dura, y es cuando se crea la semilla. Alrededor de la semilla crecerá también un fruto que protegerá la semilla y la proveerá de sustancias necesarias y nutrientes. La germinación de las plantas. Una vez que la semilla caiga al suelo fértil y las condiciones adecuadas, empezará la germinación, que es cuando la semilla se abre, forma raíces y un brote, es decir, la nueva planta. Las semillas son grandes formas para protegerse y son muy resistentes y pueden generar grandes cantidades de tiempo a las condiciones que sean adecuadas para germinar. Las plantas con flores, según su reproducción, se pueden dividir entre gimnospermas y angiospermas. La reproducción de las plantas sin flores. La reproducción de las plantas sin flores es, a diferencia de las demás, tienen maneras de reproducción diferentes, es decir, por esporas, y se forman de la siguiente manera. Las esporas se almacenan en el envés de las hojas en unos saquitos llamados soros. Estos solo se abren cuando es tiempo seco, dejando que el viento transporte las esporas minúsculas y muy ligeras. Cuando las esporas caigan al suelo y reciban las condiciones necesarias de humedad y temperatura, germinará dando lugar a un gametofito, que es una planta pequeña con los órganos sexuales tanto femeninos como masculinos. El agua de las lluvias transportará las células masculinas de estos gametofitos hasta otro femenino, y cuando ésta se dé la fecundación saldrá un nuevo individuo de la especie. Cabe mencionar, y es muy importante señalar, que los gametofitos son plantas muy pequeñas y que no son especímenes adultos de su especie, y que además de su propia función pasan a ser parte de la reproducción de la planta, así como un gametofito derecho no es un helecho, sino una parte del proceso de reproducción de las esporas.